gracias a cada uno por estar aquí. Comienzo expresándoles que la Biblia en Lucas 22, versículos 61 y 62, dice lo siguiente. Leo para ustedes, hermanos. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, dice la palabra. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, dice la palabra. Y ese es un texto que seguramente muchos de ustedes conocen, hermanos. Pero hoy quiero tratarlo con un enfoque un poco diferente. Y yo le pido al Espíritu Santo de todo corazón que yo me logre dar a entender y cuál sea el propósito de Dios en eso. Y leyendo este pasaje, hermanos, seguramente nosotros podríamos deducir que a veces hay palabras de una persona o miradas de una persona que nos duele, y que a veces un silencio de alguien nos puede hacer mucho daño o golpear, y que hay situaciones en las cuales la mirada de alguien lo dice todo, hermanos. Yo no sé cuántos, los que aquí estamos, han conocido lo que es una mirada que nos golpea el alma. Miradas que no implican un puñetazo, una mirada que no golpea el cuerpo, sino que rompe el orgullo. Una mirada que no hace ruido, hermanos, pero que deja a la otra persona con algo en su corazón. Y esta mañana quiero hablarles de una de las miradas más increíbles de toda la Biblia. Y esa mirada no implicó un sermón largo, no implicó una predicación, fue simplemente una mirada del Señor. Cuando Cristo miró a Pedro, y a partir de este momento Pedro, el apóstol, ya no fue la misma persona. Porque hay algo que todos tenemos que entender, y es que Dios habla, sí, Dios nos corrige, Dios nos exhorta, pero hay momentos en que el Señor no necesita decir mucho, porque su sola presencia desnuda el alma, hermanos. Porque la mirada de Dios entra donde nadie entra, porque Cristo nuestro Señor ve, Él ve lo que la gente no ve, Él ve el miedo que escondemos, Él ve la culpa que cargamos, Él ve la herida que nadie conoce o que no describimos a nadie, hermanos. Hermanos y hermanas, Jesucristo ve la caída que nadie ha visto. Es capaz de ver las luchas secretas que muchos llevamos adentro. Él ve nuestro llanto silencioso, hermanos. Él ve la doble batalla que a veces internamente nos confunde. Él ve la noche, para decirlo de alguna manera, la noche oscura, en la cual muchos de nosotros estamos atrapados o estuvimos atrapados. Pero volviendo a esa escena, el Señor mira a Pedro y ahí confronta a Pedro. Pedro, el apasionado, el Pedro, el que caminó sobre las aguas. Pedro, el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, el que sacó una espada. Pedro, el que prometió fidelidad, el que le dijo a Jesús: aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Ese mismo Pedro. Pedro, que pensó que nunca caería. Pero la vida de Pedro, hermanos, nos permite darnos cuenta de cuán peligroso es cuando un hombre o cuando una mujer empieza a confiar demasiado en sí mismo. Porque Pedro no cayó en una noche. Pedro empezó a caer cuando creyó que era más fuerte de lo que realmente era él. Empezó a caer, empezó a caer cuando comenzó a pensar que su amor bastaba, cuando creyó que su pasión era suficiente, cuando creyó que su relación con Cristo se basaba en simplemente confianza humana. Y yo les digo a todos los que aquí estamos,
y todos los que nos ven por internet, ¿cuántas veces nos pasa eso? Porque a veces de seguro decimos, yo jamás haría eso. Yo nunca me enfriaría, muchos dicen. Yo nunca negaría al Señor. Yo nunca volvería atrás. Yo tengo experiencia, muchos decimos. Yo conozco el Evangelio, yo conozco la Biblia, muchos de nosotros decimos. Yo sé orar, yo sé predicar, yo sé discernir. Pero hermanos y hermanas, la experiencia nos dice que cuando el hombre deja de depender de Dios, comienza a caerse. Y Jesús ya se lo había dicho a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Escuchen esto. Jesús no le dijo a Pedro, quizás te van a zarandear. No le dijo, puede ser que el enemigo te vaya a golpear. Le dijo, te van a zarandear, te van a sacudir, le dijo a Pedro. Y es que hay momentos en la vida donde la fe no se predica, hermanos, solamente se prueba. Hay temporadas donde la unción se prueba también, donde el carácter se prueba, donde la fidelidad se prueba, donde el amor es probado, donde la obediencia es probada, donde el corazón se prueba. Y hermanos, Pedro escuchó la advertencia, pero no la comprendió 100%. Y seguro eso nos ha pasado a nosotros o les está pasando en algún momento. Porque a veces escuchamos la voz de Dios, pero creemos que esa palabra es para otros. Y Jesús le dijo a Pedro, le dijo así, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Qué duro, hermanos. Seguramente Pedro no podía creerlo, no podía entenderlo, porque nadie cree que va a caer, me imagino que eso es así. Nadie planea negar a Cristo, nadie se levanta pensando en algún momento voy a fallarle al Señor. No, las caídas empiezan poco a poco, una oración menos, una vigilancia menos, una confianza carnal más, una distancia pequeña, una concesión que uno se da, una tibieza de alguna manera, una negligencia, un descuido, digámoslo así, un desliz. Y cuando el hombre o la mujer despiertan de eso, ya están de repente en un lugar donde nunca se imaginaron o quisieron estar. Y pongámosles cuidado a esto que de seguido les digo, hermanos. Cuando arrestan a Jesús, esto es una parte esencial de esta predicación. Cuando arrestan a Jesús, Pedro no se fue del todo. Y eso es algo sumamente conmovedor. Y no sé si a todos les pasa, como yo lo veo, porque la Biblia nos cuenta que Pedro, después de que arrestan a Jesús, le seguía de lejos. Es decir, Pedro no se fue del todo como los otros. Es decir, no se había ido completamente. Pedro se quedó a la distancia. Estaba cerca. No había abandonado totalmente a Cristo, pero tampoco estaba pegado a él ya como antes lo hacía con el maestro. Y yo les digo, ¿cuántos creyentes vivimos así? No estamos del todo en el mundo, pero tampoco estamos pegados de Cristo. No hemos negado públicamente al maestro, pero ya no arde en nuestros corazones. Todavía venimos al templo, todavía cantamos, todavía oramos en público, pero en realidad el fuego ya no es el mismo entre nosotros. La cercanía con Dios ya no es la misma. La pasión por Cristo ya no es la misma. El hambre por la palabra ya no es la misma. El quebranto ya no es el de antes. Y le seguimos y seguimos a Cristo, pero le seguimos de lejos, como Pedro. Pero hermanos, cuando seguimos a Jesús de lejos, terminamos, para decirlo de alguna manera significativa y alegórica a esta escena de Pedro calentándose en el fuego equivocado, porque Pedro llegó un momento en que siguió a los que capturaron a Jesús y se sentó junto al fuego extraño de los otros. Y resulta que Pedro lo sigue de lejos y luego lo vemos sentado junto al fuego del enemigo. Lucas capítulo 22,
versículos 54 y 55, nos narra ese momento cuando Jesús es arrestado y luego Pedro se sienta al fuego. Así lo dice la escritura. Y prendiéndole, dice la Biblia, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Qué escena, imagínense, hermanos, más increíble. Qué escena más increíble. El hombre, ese hombre que estuvo con Cristo, ahora lo vemos buscando el calor en otro lugar. El hombre que escuchó al maestro, ahora está rodeado de voces extrañas. El hombre que vio milagros, ahora está sentado donde no debe. Y eso que narro, hermanos, pongan atención a esto, no es solo una historia bíblica, es una enseñanza viva para usted y para mí, porque cuando perdemos la cercanía con Cristo, empezamos a buscar sustitutos, a buscar calor donde no debemos, a buscar aprobación humana, a buscar distracciones, a escuchar voces extrañas, a buscar excusas, a buscar justificaciones. Pero escuchen esto, nada, nada, nada sustituye la presencia de Dios. Y hermanos, volviendo ahora a esa escena de Pedro alrededor de la hoguera, vemos que llega la primera voz, dice, que lo atormenta y confronta. Eso lo vemos en Lucas 22, capítulo 56. Lucas 22, 56, donde se cuenta que una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también este estaba con él, dijo la criada. Pero Pedro, según el versículo siguiente, es decir, el 57, dice que dijo, mujer, yo no lo conozco. Así le dijo a la criada. Esa fue, hermanos, la primera negación. Me imagino que Pedro lo hizo porque estaba nervioso, porque quería salvarse, porque estaba tratando de evadir lo que estaba pasando. Y después viene otra negación y luego viene otra negación, como todos seguro lo saben, hasta que el hombre que dijo, moriré contigo, terminó diciendo, no lo conozco, como dijo ahí. Y aquí está la más terrible, o lo más terrible de esta historia. Ese que negaba a Cristo no era un incrédulo, no era un fariseo, no fue Judas, fue Pedro, un discípulo cercano, un hombre usado por nuestro Señor, un hombre que había visto la gloria. Y de nuevo esa historia nos enseña algo valioso para nosotros. Y es que nadie está exento de caer si deja de velar. Escuchen esto. Nadie está exento de caer si deja de velar. Y esa palabra velar, hermanos y hermanas, se refiere a la vigilancia espiritual, es decir, a mantener la mente y el corazón atentos a la voluntad de Dios, resistir a la tentación y estar preparados para la acción de Dios. Pero volviendo, hermanos, a Pedro de nuevo, vemos como él en medio del ruido, en medio de la noche más oscura de la humanidad, así como lo he llamado yo, en medio de la vergüenza, en medio del fracaso, escuchó al gallo cantar 3 veces y cuando el gallo cantó, entonces Jesús se volvió y lo miró. Sí, lo miró a los ojos y no le gritó. Jesús no le gritó, no lo exhibió, no lo destruyó, lo miró. Y esa mirada fue más fuerte que un trueno, para decirlo de alguna manera, porque esa mirada decía, Pedro, te lo dije, Pedro, yo sabía. Pedro, yo tenía presente tu caída, yo vi tu miedo, yo vi tu negación, pero también fue una mirada que le dijo, Pedro, todavía te amo. Pedro, esto no termina aquí. Pedro, tu caída no cancela mi propósito en tu vida. Pedro, tu fracaso no es el final de todo. Pedro, yo sabía que caerías y aún así te llamé.
Y hermanos y hermanas, lo más impresionante para mí de todo esto no es que Pedro haya caído. Lo más impresionante es que Jesús no se sorprendió por eso. Cristo ya sabía, Cristo ya conocía la caída, conocía el fracaso, y Cristo sabía de esa noche oscura que Pedro iba a vivir porque iba a ser zarandeado. Cristo sabía las lágrimas de Pedro, y aún así había amado y amaba a Pedro. Y esto que les cuento de seguro, esta historia no se está contando aquí de nuevo por casualidad. Estoy seguro que hoy hay alguien aquí o viéndonos por internet que necesita desesperadamente escuchar todo esto. Y es que, hermanos o hermanas, Dios sabía lo que usted vivía cuando Él lo llamó. Dios sabía de sus debilidades, Dios sabía de sus luchas, sabía de sus noches, sabía de sus caídas, sabía de sus temores, de su inconsistencia. Y aún así lo llamó o la llamó, y la amó o la amó, y aún así puso su mano sobre usted, hermano o hermanas. Porque la gracia no empieza cuando usted o yo somos perfectos. La gracia comienza cuando Dios ama a alguien que sabe que es débil, que necesita misericordia. Y Pedro, al recibir esa mirada de Jesús, se acordó, porque la mirada de Cristo despierta una memoria espiritual. Porque Pedro se acordó de la palabra, se acordó de la advertencia que había recibido, se acordó de la voz del maestro, se acordó de lo que había oído. Y entonces la Biblia dice algo que siempre que lo leo me rompe a mí personalmente el alma. Y es lo contenido en Lucas 22, eh, versículo 62. Y dice, Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Y a mí me llama la atención porque pareciera un error, porque dice saliendo fuera, todo el que sale, sale para afuera, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice así, ¿verdad? Y dice, y le digo, hermanos, hay llantos del creyente, hay situaciones del creyente que no se pueden llorar en una reunión. A veces hay que llorar a solas, ¿verdad? Son momentos en que el alma no resiste. Y Pedro salió porque necesitaba llorar a solas en ese momento. Pero no lloró poquito, lloró amargamente, dice la palabra, porque él no lloró por quedar bien, lloró demasiado, no lloró por religiosidad, no lloró por quedar bien. La Biblia dice lloró amargamente. Y eso significa que ese llanto era un llanto del alma, un quebranto profundo, un llanto de culpa, un llanto sincero, y era un llanto de alguien que se vio a sí mismo, un llanto de alguien que descubrió que no era tan fuerte como pensaba. Es que cuando Cristo mira a un hombre o una mujer, las máscaras se caen, hermano. Muere el orgullo, mueren las apariencias y la autosuficiencia, y el alma queda desnuda. Eso es lo que Dios quiere. Y yo siento que quizás alguien que aquí está o que nos ve por YouTube lleva tiempo sonriendo, pero por dentro necesita llorar amargamente delante de Dios. Y yo les aseguro que hay lágrimas que no destruyen, hay lágrimas que limpian, hay lágrimas que restauran, hay lágrimas que preparan un nuevo comienzo, hay lágrimas que no son muerte, son como un parto, para decirlo así, como un renacimiento, como una restauración completa. Porque Pedro lloró, pero Pedro no terminó allí. Y eso es lo que vamos a seguir viendo en este momento. Porque la mirada de Cristo no era para destruirlo, era para empezar a restaurarlo. Y escuchen bien esto, Iglesia Montermón, Iglesia Universal de Cristo. El diablo siempre quiere convencer al hombre de que su caída es el final. Satanás siempre susurra a las personas lo mismo: ya no hay regreso, ya lo arruinaste todo, ya Dios no te va a usar, ya fallaste demasiado, ya perdiste tu oportunidad, ya no eres digno, ya no podrás levantarte jamás. Y esa ha sido, hermanos, una de las mentiras más antiguas del enemigo para llevarnos al infierno. Porque el diablo no solo quiere
que caigamos, Él quiere que creamos que después de caer ya no hay esperanza. El diablo es un mentiroso, ustedes lo saben y la Biblia lo dice, porque una caída no significa que Dios terminó con nosotros. Muchas veces las caídas constituyen la forma en que Dios rompe algo para construir algo mejor. Y eso es lo que les aseguro por experiencia propia que ocurre. A veces una noche amarga es el taller donde Dios forma a un hombre o a una mujer. A veces el fracaso del ser humano no es el funeral del propósito de Dios, sino que es el horno donde Dios quema la autosuficiencia y nos dice, no eres nada sin mí. Recuerden eso. Y volviendo a Pedro, vemos que Pedro tenía pasión, sí, Pedro tenía valor, Pedro tenía ímpetu, pero todavía había mucho Pedro dentro de Pedro. Todavía había dentro de él mucha carne. Todavía había en él mucha impulsividad, mucha confianza en sí mismo, mucha fuerza humana, muchas palabras rápidas y un corazón inmaduro. Y a veces Dios permite que el ser humano, usted o yo, descubra su debilidad no para destruirlo, sino para enseñarle que sin Cristo no puede usted nada, no podemos nada. Hermanos y hermanas, todo eso que enseña esas palabras, esas lecciones que hoy tenemos, sirven para aprender que sin Cristo no podemos nada. Hay cosas que no se aprenden con el éxito, hay cosas que no se aprenden con las victorias humanas, o con las victorias materiales. Hay cosas que solamente se aprenden llorando con el corazón desnudo. Solamente se aprenden cuando estamos quebrantados y nos entregamos completamente a Dios. Solamente se aprenden cuando nuestra alma toca fondo. Solamente se aprenden cuando usted o yo descubrimos que no éramos tan fuertes, así como Pedro, tan fuertes como pensábamos. Y de nuevo, volviendo a esa escena de Pedro, vemos que Pedro lloró amargamente, como lo hemos dicho varias veces, pero la Biblia no dice que Jesús fuera detrás de él. Y es que aquí hay algo interesante. Obviamente Jesús estaba preso por los guardias del templo, pero como Dios, como hijo de Dios, él pudo haber hecho lo que sea, aún estando ahí, para seguir a Pedro, ¿verdad? Pero Pedro no lo hizo. Jesús, a pesar de esa situación, no lo siguió. Pero eso nos muestra algo impactante. Eso nos muestra que hay silencios de Dios, porque en ese momento hubo un silencio de Dios entre el momento en que Pedro se fue a llorar amargamente. Dios no hizo nada. Hay silencios de Dios que no son abandono, son procesos. Pedro necesita un proceso en ese momento. Hay noches donde usted siente que Dios cayó, que Dios no habla, porque quiere hacerlo así. Y no significa que Dios se está yendo de su vida, sino que está trabajando dentro de su interior. Hay temporadas, hermanos y hermanas. Hay temporadas, hermanos y hermanas, donde no hay aplausos, donde no hay palabras públicas, donde no hay emociones visibles. Pero Dios está, hermanos y hermanas, haciendo algo para usted, para decirnos de alguna manera, está haciendo una cirugía espiritual. Y mientras Pedro lloraba, mientras Pedro se sentía indigno, mientras Pedro seguramente pensaba fracasé, el plan de Dios todavía seguía caminando, porque el infierno pensó en algún momento que había terminado todo. Los demonios pensaron seguramente que habían ganado. Los enemigos pensaron, me imagino, que el maestro estaba derrotado. Y seguro Pedro también pensó de alguna manera en su corazón que todo estaba perdido. Pero Dios estaba escribiendo una historia más grande que todos conocemos. Porque, porque lo que parece el final para el hombre muchas veces es apenas el prólogo para Dios. Y es que como sabemos, luego Jesús fue a la cruz y mientras cargaba el madero, mientras la sangre caía por su cuerpo, mientras los clavos atravesaban sus manos, mientras la corona de espinas hería su frente, mientras el cielo se oscurecía, mientras la tierra temblaba, como dice la Biblia, Pedro no estaba allí como lo era que había prometido, no. Pedro estaba roto, Pedro estaba avergonzado, Pedro estaba recordando su negación, Pedro estaba viviendo el eco de sus propias palabras.
yo no lo conozco. Eso fue lo que dijo Pedro. Imagínense ese tormento, hermanos, esa situación emocional. Imagínense esa culpa. Imagínense ese peso. Porque hay cosas que uno dice, y eso todos lo sabemos en un momento de la vida, pero después pasan noches enteras persiguiéndonos en nuestra mente. Hay decisiones de minutos que dejan cicatrices en el alma. Hay palabras dichas en debilidad a veces que después se vuelven puñales dentro de nuestra memoria, dentro de nuestros sentimientos. Y Pedro seguramente estaba diciéndose dentro de sí, le fallé. El maestro me advirtió, yo dije que nunca, yo prometí, yo juré, yo me creí fuerte y terminé negándolo. Pero hermanos y hermanas, por favor escuchen esto con sus corazones. Sí, mientras Pedro lloraba por su pecado, Jesús estaba derramando sangre también por ese pecado. Es algo increíble. Mientras Pedro se sentía indigno, Jesús estaba pagando el precio. Mientras Pedro se acusaba, Cristo estaba redimiéndonos a todos. Mientras Pedro lloraba su fracaso, Jesús estaba venciendo el pecado, porque la cruz no fue solamente por pecadores desconocidos, la cruz también fue por discípulos que fallaron. La cruz no fue solo por ladrones, fue por Pedros, fue por Sinias, fue por Danieles, fue por Anas, fue por Lauras, fue por Luises, fue por almas heridas, por hombres quebrantados, fue por creyentes que cayeron, fue por almas de todo tipo, fue por corazones avergonzados, fue por gente que dijo, yo no debía haber hecho eso. Fue por hombres que se vieron a sí mismos y lloraron. La sangre de Cristo también alcanzó a Pedro y la sangre de Cristo también nos alcanza hoy a nosotros, a cada uno de nosotros. Porque escúcheme, no hay pecado que sea más grande que la sangre de Jesús, hermanos. No hay fracaso que sea más profundo que su misericordia. No hay vergüenza que Cristo no pueda cubrir. No hay noche tan oscura que la gracia de Dios no pueda entrar. No hay ruina tan increíble que el Señor no pueda restaurar. No hay llanto tan amargo que no pueda convertirse en un testimonio. Escuchen esto. Porque la gracia de Dios no es un concepto bonito. La gracia es poder restaurador. La gracia es misericordia activa y viva. La gracia de Dios está buscando al que no merece ser buscado. La gracia es Cristo amando al que falló. La gracia es el cielo extendiendo la mano al que está en el suelo. Y entonces, hermanos, sucede algo maravilloso y glorioso. Cristo muere, Cristo resucita, la tumba queda vacía, el infierno es vencido, la muerte es derrotada. Y hay algo interesantísimo. No sé si recuerdan la escena. Después de que Cristo muere, unos ángeles le comunican a unas mujeres que Cristo resucitó. Y cuando las mujeres llegan al sepulcro, un ángel dice algo que a mí me estremece, y se lo digo con todo corazón. Y lo leemos en Marcos 16:7. Dice, pero id, le dice el ángel a las mujeres, y decid a sus discípulos y a Pedro. Dice la palabra, sí, decid a sus discípulos y a Pedro. Imagínense, Pedro no era discípulo, sí lo había sido. Y eso me eriza la piel. Y a Pedro dice, no dijo solamente a los discípulos, no dijo ya y a Pedro. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dijo y a Pedro? Porque Pedro pensaba que yo no pertenecía. Pedro pensaba que ya no contaba. Pedro pensaba que ya, hermanos, no era parte de los discípulos, que ya no contaba. Pensaba que yo no era digno de ser incluido. Pedro seguramente pensaba, los discípulos sí, pero ya yo no, yo fallé, yo negué, yo rompí mi promesa. Pero nuestro Señor dijo, y a Pedro, como diciendo, no se me olvidó Pedro, no se me olvidó usted. Díganle que todavía lo estoy llamando. Díganle que no lo borré. Díganle que sigue en mi corazón. Díganle que su fracaso no canceló mi gracia. Díganle que venga. Aleluya, hermanos. Yo no sé si todos están comprendiendo esto, porque hay personas que creen que Dios ya pasó página con ellos,
Porque hay gente que cree que el cielo ya no los menciona ni los toma en cuenta. Hay gente que cree que su nombre ya no está en la memoria de nuestro Dios. Hay gente que cree que por lo que hizo, por cómo cayó, por cómo falló, por cómo se enfrió, por cómo lo negó, por cómo se apartó, ya Dios no los cuenta. Pero yo vine hoy a decirles algo en esta mañana, hermanos. El Dios de Pedro todavía sabe su nombre, todavía sabe dónde está usted, todavía sabe cómo ha llorado, todavía sabe lo que usted ha escondido, todavía sabe cómo y dónde cayó o dónde está cayendo, todavía sabe lo que nadie ha sabido y todavía puede decir y también dígale a él, y también dígale a ella, y también dígale a ese hijo, a usted, y también dígale a ese pastor o a esa pastora, también dígale a ese corazón herido, porque la gracia infinita de Dios no borra nombres, la gracia los llama, la gracia los busca, la gracia los alcanza, la gracia los levanta hoy, mañana y todos los días, la gracia los restaura. Y yo puedo imaginar a Pedro oyendo eso y diciendo sorprendido, yo todavía me mencionó después de lo que hice, después cómo fallé, después de negarlo. Y estoy seguro que Cristo decía, sí, Pedro, precisamente después de eso, porque si la gracia fuera para los perfectos, nadie sería salvo. Si la gracia fuera para los impecables, nadie llegaría a la salvación. Si la gracia fuera para los que nunca lloraron, nadie tendría esperanza. Pero la gracia es precisamente para el que dice, Señor, no tengo cómo justificarme. Señor, no tengo defensa. Señor, no tengo excusa. Señor, solo tengo lágrimas. Y cuando un ser humano llega hacia ante Cristo, hermanos, la misericordia de Dios lo encuentra, se lo aseguro. Y hermanos y hermanas, esperen un momento más, porque lo más poderoso que tengo que decirles en esta mañana todavía no lo he dicho. Porque una cosa es que Dios nos perdone y otra cosa es que Dios nos restaure. Y esta predicación se llama Cristo nos restaura. Y resulta que Dios restauró a Pedro públicamente. Una cosa es que Dios sane nuestro corazón y otra cosa es que Dios vuelva a poner propósitos sobre nuestras vidas. Porque Pedro, al igual que muchos de nosotros, necesitaba algo más que consuelo. Pedro necesitaba restauración. Pedro necesitaba volver a mirar a Jesús cara a cara. Pedro necesitaba escuchar la voz del Maestro. Pedro requería que el Señor tratara su herida, porque el mismo Pedro que vimos llorando, ahora iba a encontrarse otra vez con la misma mirada, pero esta vez no en el patio de la negación, no en ese patio del fuego, sino en la playa de la restauración. No sé si recuerdan la escena. Después de resucitar, Jesús busca a Pedro en la playa, donde Pedro se había ido de nuevo a pescar, se ha olvidado de todo, pero él lo busca en la playa de la restauración. Y allí el Cristo resucitado iba a hacer algo increíblemente glorioso, tierno y poderoso, que el corazón de Pedro nunca volvería a ser igual. Y allí el hombre que lloró amargamente iba a descubrir que la última palabra no la tiene el fracaso, la última palabra no la tiene la última palabra no tiene el pecado, la última palabra la tiene la gracia de Dios, porque al final, queridos hermanos y hermanas, todo se resume en una pregunta. Escuchen esto bien. Y esa pregunta no fue Pedro, ¿cuánto sabes? No fue Pedro, ¿cuánto predicas? ¿Cómo lo haces? No fue Pedro, ¿cuántos milagros presenciaste? No fue Pedro, ¿cuántos años has andado conmigo? No fue Pedro, ¿cuán grande es tu iglesia? No fue Pedro, ¿cuántos dones tienes? Tampoco fue ninguna otra pregunta de esas. La pregunta fue algo maravilloso. Fue, Pedro, ¿me amas? Esa fue la pregunta. Porque al final de todo, esa es la pregunta, hermanos y hermanas, que desnuda cualquier alma. ¿Me amas? No cuánto aparentamos, no cuánto conocemos de la palabra, no cuánto hablamos, no cuánto cantamos, no cuánto impresionamos, no cuánto nos aplauden,
no cuán grande es el ministerio que tenemos, ni los títulos que ostentamos, no cuánto nos cree la gente. En realidad, la pregunta más importante es la que le hizo Jesús a Pedro y ahora se la hace a usted. ¿Me amas? Porque algunos de nosotros podríamos tener voz y no amar. Podríamos ser grandes predicadores o tener una memoria increíble, una apariencia increíble o tener muchas posesiones materiales. Pero si no amamos a Cristo, no somos nada. Igual podría conocer una persona, mucha doctrina, tener un púlpito y una iglesia lindísima. Y, y, y aún así podría tener mucha experiencia, mucha reputación y aún así no amar a Cristo y a Jesús. Permítame un momento, hermanos. No, bueno, aquí hay, aquí hay. Hermanos, si uno no ama a Cristo, está realmente muy mal. Y esto se lo digo por conocimiento y experiencia de lo que ha visto uno. Hermanos, a veces hay gente que no necesita una increíble predicación. No, hay gente que no necesita un gran templo, no necesita una gran congregación. Lo que necesita realmente es volver a amar, volver a amar, volver a arder, volver a llorar delante de Dios, porque el peligro más grande de los cristianos y de los seres humanos no es caer escandalosamente. A veces el peligro más grande es enfriarse lentamente, seguir funcionando, seguir predicando, seguir cantando, seguir aparentando, seguir asistiendo, seguir sirviendo, pero sin fuego, sin pasión, sin hambre del cielo, sin intimidad con Dios, sin lágrimas, sin presencia. Y uno puede seguir moviéndose, pero por dentro ya no estar igual. Puede seguir sonriendo, pero el altar interno ya no arder. Y puede seguir ministrando, pero ya no temblar delante de Dios. Y puede seguir hablando de Cristo, pero ya no estar cerca como antes de Cristo. Y eso es peligrosísimo, porque Pedro cayó en una noche, pero el enfriamiento empieza mucho antes. Empieza cuando dejamos de velar. Empieza cuando dejamos de buscar. Comienza cuando dejamos de llorar en secreto, cuando la oración se vuelve rutina, cuando la Biblia deja de conmovernos. Empieza cuando el pecado ya no nos duele, nos parece normal. Comienza cuando la presencia ya de Dios ya nos extraña, cuando no leemos la Biblia, cuando no estamos en comunión con Dios. Entonces, el corazón se acostumbra. Y esta mañana el Espíritu Santo nos está diciendo algo importantísimo. Hijo, hija, no quiero solamente tus palabras, quiero tu corazón. No quiero solamente tu servicio, quiero tu amor, dice Jesús. No quieras solamente tu actividad, quiero tener una relación personal contigo. No quiero solamente lo que haces para mí, quiero que me ames. Porque escúchenme bien, por favor. Cristo no murió para producir religiosos. Cristo murió para levantar amantes de su presencia. Cristo no fue a la cruz para crear apariencias. Cristo fue a la cruz para reconciliar corazón. Cristo no derramó sangre para que usted solo cumpla. Cristo derramó sangre para que usted viva en comunión permanente con Él. Y Pedro aprendió eso de todo lo que vivió. Antes Pedro era pasión humana, después Pedro fue amor. Pedro antes hablaba mucho, después Pedro dependía más de Dios. Antes Pedro prometía, pero después Pedro se rendía. Antes Pedro decía yo y yo. Después Pedro decía, Señor, tú lo sabes todo. ¿Qué frase, hermanos? Tú lo sabes todo. Esa frase que Pedro dijo ahí en la playa después de que Jesús lo interpeló y le preguntó, ¿me amas? Y le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y me amas, y me amas. ¿Ustedes recuerdan eso? Y Pedro dijo, tú lo sabes todo al final, como diciéndole al Señor, no te puedo engañar, Señor Jesucristo, no te puedo engañar. Tú lo sabes todo, le dijo Jesús, como diciéndole, no te puedo engañar, no te puedo
impresionar, no puedo esconder nada de mí. Tú ya viste mi orgullo, viste mi caída, viste mi negación, tú ya viste mis lágrimas, tú ya viste mi corazón y aún así tú sabes que estoy aquí dispuesto. Y Señor, tú sabes que te amo. Y eso que Pedro dijo ya no era orgullo, era en realidad un quebranto profundo, ya no era autosuficiencia, era sinceridad, como Dios nos pide ahora a nosotros. Ya no era apariencia, era desnudez de espíritu, del alma, del corazón. La misma desnudez que hoy Dios le pide a usted y a mí. Y yo quiero hablarle así, Iglesia de Cristo. Cristo no está buscando teatros, Cristo está buscando verdades. No está buscando actuación nuestra, está buscando sinceridad del corazón, no está buscando perfección fingida, está buscando nuestros corazones rendidos, porque Pedro no fue restaurado cuando presumía, fue restaurado cuando se quebró, no fue levantado cuando hablaba fuerte, fue levantado cuando habló desde la verdad. Y tal vez Dios no está esperando que usted le impresione, hermanos, o que yo le impresione, está esperando que usted le diga la verdad. Señor, estoy cansado, Señor, me enfrié, Señor, fallé, Señor, me alejé de ti, Señor, pequé, Señor, he llorado y estoy llorando, Señor, no puedo solo, Señor, necesito tu gracia. Porque cuando hacemos eso, cuando usted o yo hacemos eso, llega algo increíble. Llega la misericordia de Dios que nos alcanza y la gracia de Dios que nos abraza, el perdón que nos limpia, la sangre de Cristo que nos cubre, el Espíritu Santo que nos renueva y el Señor empieza algo nuevo. Porque nuestro Dios no es especialista en condenar a nadie, ni esa es su función. Es especialista en restaurarnos. No se deleita en aplastarnos, hermanos, se deleita en levantarnos. No se gratifica en destruir, se glorifica en redimir. No vino a pagar, como hay una parte de la Biblia que me encanta, no vino a pagar el pábilo que humea, vino a soplar vida sobre lo que parecía estar apagado o en cenizas, hermanos. Y el mismo Pedro que lloró, hermanos, un día murió por Cristo. El Pedro que negó, un día dijo sin temor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El mismo Pedro que tembló, un día enfrentó cárceles voluntariamente. El mismo Pedro que cayó, un día fue columna de muchos y de la iglesia, porque el hombre restaurado ya no es el mismo. Yo quiero cerrar esta palabra diciendo esto, hermanos. No importa dónde está usted hoy, si está en el patio, si está alrededor del fuego extraño, si está escuchando el gallo cantar, si está llorando afuera, si está en la barca, si está nadando hacia la orilla, si está frente al fuego, si está oyendo la pregunta que le hace Jesús, si está quebrado, si está cansado, si está avergonzado. No importa, hermanos, no importa dónde esté. Si Cristo sigue mirándolo y sigue buscándolo, todavía hay esperanza. Si Cristo sigue llamándolo como lo está haciendo hoy, todavía hay gracia. Si Cristo sigue preguntando por usted, todavía hay un propósito para usted. Si Cristo sigue esperando en la orilla, como hizo con Pedro, todavía hay restauración para usted y para mí, porque la última palabra nunca la tuvo el gallo, nunca la tuvo el pecado, nunca la tuvo la negación, nunca la última palabra la tuvo el fracaso, ni de Pedro ni el suyo. La última palabra la tuvo Cristo, que es el que nos perdona. Y en esta mañana, hermanos y hermanas, yo quiero solicitarle a mi esposa que para terminar haga una oración alegórica a todo esto que he dicho y se lo pido que pase ella en este momento. Muchas gracias por su atención. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti. Tal vez estamos como Pedro, Señor, alrededor del fuego extraño. Señor, tal vez estamos, Señor, en una actitud de autosuficiencia, creyendo tanto en nosotros mismos más que en ti, Padre, y en tu Hijo Jesucristo.
Hoy venimos delante de ti, Señor, porque necesitamos de ti y es necesario que tú crezcas y nosotros menguemos. Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón y a ver que cada día debemos de morir al yo, y morir al yo duele, para que venga el crecimiento. Y no hay crecimiento sin dolor. Señor, quita de nosotros toda planta que tú no has plantado. Desarráigala de nuestra vida. Haz que realmente haya un verdadero compromiso contigo, a estar firmes y constantes, firmes y constantes. Un día conocimos de ti, pusimos la mano en el arado y no queremos volver atrás. Señor, así como Pedro, después de que fracasó y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Él se volvió un hombre firme y constante que predicó tu palabra, Señor, con el ejemplo y en el testimonio. Señor, nosotros hoy te pedimos perdón. Quizá vienes cargado o cargada, pero el Señor dice, venid a mí los cargados y cansados. Llevad mi yugo, que Él nos da descanso. Y por allá la palabra dice, por nada estéis preocupados o afanados. Yo no sé cuál es tu afán, yo no sé cuál es tu preocupación, pero el Señor te dice, más que preocuparte, lo que tienes que hacer es orar. Por nada estéis preocupados, sino sean puestas vuestras peticiones delante de Dios, con oración, con ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Quizá estás muy preocupado, pero oras poco. Tienes que invertir esto, revertirlo. Debes orar más y preocuparte menos. Así que es el momento de que tú pongas tu petición. No lleves esa preocupación. Tal vez es el trabajo, tal vez es un problema familiar, un problema económico, un problema de salud. Es hora de ponerlo delante de Dios, con oración, con ruego o súplica, que es algo más específico. Utakarashe, Amalashi, habla con Dios. Utukushi bakara kasa kasa kasa. Eteke shikiri bakora hala mahachita. Uri bashekata. Ura kashekata. Ura baba 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 baba. Shekarusi. Arakasoko tokoshe. Shekarakasa kasa kasa. Utikisha. Socorro, Señor. Lo que estaba diciendo Pablo no fue una amable recomendación, fue un mandato. Señor, tú nos llamas a orar sin cesar, a orar siempre. Tal vez te has vuelto un religioso. Vives en la religión, pero no en la autoridad y el poder, porque no te estás relacionando con el Señor a través de su palabra y a través de la oración. Padre, que hoy haya una unción que pudra los yugos, que cadenas que algunos vienen arrastrando hoy se pudran a causa de la unción. Que el yugo se pudra a causa de la unción. Que todas las tinieblas que han estado en tu casa, hoy la luz disipa las tinieblas. Que el espíritu de enfermedad, de dolencias y dolores que el enemigo ha puesto, hoy lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Espíritu de enfermedad. Así te llamó Jesús cuando miró
a la mujer encorvada, 18 años de estar enferma con una enfermedad crónica, pero hoy reprendemos ese espíritu de enfermedad, ya sea enfermedad física o enfermedad mental, emocional. El Señor rompe las cadenas. Señor, que toda maldición que vengamos arrastrando, ya sea generacional, hoy sea cortada con espada afilada, que es tu palabra. Y maldiciones que otras personas se han atrevido a enviarnos por envidia, persecución, injusticia y venganza, hoy las declaramos ineficaces, inexistentes e inoperantes por el nombre de Jesucristo. Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Hoy desatamos en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo, el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Padre, hoy desatamos vida, desatamos salud, desatamos restauración familiar, unidad en la familia y armonía en el hogar. En el nombre de Jesucristo, desatamos las finanzas. En el nombre de Jesucristo, reprendemos la ruina, el fracaso, la miseria, la escasez, el saco roto, y desatamos las finanzas y declaramos en fe: la harina no va a escasear, ni el aceite va a disminuir en nuestra vasija, sino que aumenta, porque no dependemos de la economía del hombre, sino de la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Oramos por los matrimonios, por la restauración de los matrimonios. Vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Vuelve el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y que toda dureza de corazón en algunas personas, Señor, quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne, y tu palabra escrita en nuestro corazón. Yo te pido, Dios, que haya un espíritu de amor por tu palabra, que haya un verdadero amor por tu palabra, Señor, y un espíritu de oración en cada uno de ustedes. Yo levanto mi mano y declaro que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro y ponga paz, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Hoy declaramos que somos benditos en el campo y en la ciudad, en la salida y en la entrada. Que si el enemigo vino por un camino, huirá por 7 caminos delante de nosotros y de nuestras familias. Y que si vino el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levanta bandera en contra del enemigo. Ese se llama Jehová Nisi. Él es nuestro estandarte. Él es el que levanta bandera por nosotros. Así que te alabamos, Padre. Te damos gracias, te amamos. Aquí hay personas que hablan en lenguas. Hablen 1 minuto en lenguas, y si no, ore en español. Saque esas lenguas, que es el sonido del cielo. Urrababasiri katanaka shekaruka la karaka somamo karahashi arrakato mamala sukatukashe urrukutukumala hashiri kaso urrab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 a arrakatakataka shekarukaso urrabababa. No los escucho. Shikarakasakato no nekerehachi utukuma mahala halichikuto urrab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 a arraka sokoto koto 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 shikaraka sokoto koto 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 arrab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 a arrakatakane kereko sokoto komamalahai utukutukutukushi alabakora basheka tokonele karaso ureka ba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  urroko soko roko seka rakasene makuro sheka te makura hulahai shikaraka sokoto koto kone kereka sokoto koto ira ba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  roko somona kareshe urra babababababa la katana harehe utukutu bala karase
Padre bueno, Padre misericordioso, Padre eterno, gracias por estar aquí en este lugar. Gracias por el Jesucristo y por tu santa presencia. Espíritu Santo, muévete en cada corazón. Recuérdanos, enséñanos, dirígenos, háblanos y toma de lo de Cristo y háznoslo saber. Amén. Que Dios los bendiga y muchas gracias.